Buenas noches, abogados, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. ¿Bien usted? Bien, bien, gracias. Aquí andamos. Una disculpa por la asistencia del día de ayer. Suplico que se me fue imposible poderme conectar en tiempo y forma. Pero bueno, sin embargo, aquí andamos presentes. Por ahí estábamos con el tema de, corríjanme si es así o no, el derecho humano al acceso a la energía, ¿verdad? Sí, Lick. Así es. Okay. El día de ayer se cerró una actividad de la que no sé si todos pudieron contestarla, aun cuando me hubiese gustado dar la explicación. El ejercicio era bastante sencillo. Por ahí se hacía la descripción de la violación, o más bien un caso hipotético en el cual se pudiera presentar aquí una situación de la violación de un derecho, precisamente el derecho humano al acceso a la energía eléctrica, y con el cual, por ejemplo, en el caso que les presentaba, pues se desencadenaba la vida o se perdía la vida de una persona que por una cuestión médica tenía que estar conectado a la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión. ¿Hay o no hay delito que perseguir? ¿Hay una responsabilidad? ¿A quién se le finca la responsabilidad en este caso hipotético del que les dejé como tarea? Y saber si les pareció complejo o no el mismo, o si quedaron dudas. Por favor, Yo si creo pueden que ir sí hay una todos. violación al momento Sí. de que, bueno, que yo sepa, normalmente no investigué muy bien acerca de, porque no encontré información que, que me fundamentara, pero deben de avisar que van a hacer el corte, no simplemente llegar y hacerlo. Aunque ya sabemos que si no lo pagas te lo van a cortar, pero como quiera que yo sepa, tienen que avisar que van a realizar el corte y pues en lo que nos planteó no avisó, simplemente lo hizo. Entonces, podemos decir que sí hay una violación a este derecho humano del acceso a la energía. Sí, Lick. De hecho, yo no hice la tarea, Lick, pero investigué Sí. ahorita hace ratito de que la Profeco tiene lo que es la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 113 de esa misma ley, que sí existe un amparo para evitar ese tipo de cortes y pues tenemos derecho a lo que es la electricidad de una u otra forma. Claro, ya hoy en día esta corriente latinoamericana de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, que surge hacia los años 80, 90 en Sudamérica y posteriormente llega aquí a México a partir del año 2000. De hecho, hay una serie de tratados e instrumentos internacionales de los que México es parte y ha ratificado precisamente en materia de derechos humanos y en el cual pues se hace mención precisamente de este derecho humano al que tenemos nosotros las personas para acceder al recurso energético y que es parte obviamente de ya de un elemento esencial e indispensable para el desarrollo de nuestras actividades. Claro, ejemplo está el de la presente clase, que es a distancia. Sin poder contar con el recurso energético, ni ustedes ni yo nos pudiéramos conectar precisamente con nuestras computadoras y obviamente tener internet y poder que se diera la conectividad de la presente clase, ¿no? Lo que también es un hecho, sí es obvio la presunta, o más bien la violación a este derecho humano del acceso a la energía, pero también en cuanto a la violación del consumidor, porque es una práctica recurrente que tiene la Comisión Federal de Electricidad al apersonarse en el domicilio de los consumidores y solicitar el pago inmediato de la factura al día después de su fecha de corte. Cuando la Comisión Federal de Electricidad no ha recibido el pago de dicha factura, pues va y se apersona solicitando el pago y obviamente si no hay pago del mismo, proceden con el corte.
La Profeco, e incluso sí hay bastante tema que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunas tesis o amparos, criterios, que si la empresa, comisión, pues hay una violación al derecho del consumidor, que incluso pues es uno de los temas más adelante que vamos a estar viendo por ahí, estos derechos que tenemos nosotros como consumidores de los distintos recursos energéticos, ¿no? ¿Qué pasa también con esta situación de las gasolineras, estas empresas concesionarias que venden o despachan la gasolina, y lo irónico, pues hacen sus promocionales precisamente con esta publicidad muy, muy ratificante al momento de decir que ellos sí venden litros de litro. No, se le está cortando mucho. Ok. Permítanme. Eso es. Bueno, vamos a ver si por acá sí ya me pueden escuchar un poquito mejor. Sí. Ok, muy bien. Les mencionaba, la Suprema Corte ha emitido una serie de criterios y hay bastante material en el tema respecto de los derechos de los consumidores en cualquier recurso energético. Les comentaba sobre esta publicidad pues bastante explícita o muy que se ahonda mucho en el tema, vaya pues, al mencionar que ellos sí venden litros de a litro, ¿no? Muy específica, cuando sabemos que pues, los litros se supone que deben de vender litros de a litro, y pues es una práctica recurrente y común que no es así, ¿no? También, ¿qué pasa? O ver la situación del daño que puede ocasionar estas empresas, ya sean públicas o privadas, en el supuesto caso de un daño para con los particulares. Hay una responsabilidad, hay delito que perseguir, y en el caso, por ejemplo, que les dejé de ir de tarea, a quién se le finca la responsabilidad por el corte en el servicio, y si hay delito penal que perseguir. Yo tal cual un delito penal no logré tipificarlo a la conducta, igual nada más quede como que una violación al derecho humano de la energía. Y en todo caso, la responsabilidad sería a la empresa como tal, no al trabajador, debido a que dice que está fundamentado que estaba en cumplimiento de su trabajo. Ok, entonces sería correcto demandar hay una responsabilidad penal y tendría que pagar una reparación del daño la empresa productiva del Estado, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Sí, pero después investigando eso me llevó a otra resolución de la Suprema Corte donde dice que no puedes demandar, por así decirlo, nada más que por la vía civil y mercantil a las empresas productivas del Estado. Entonces, ¿hay o no hay una responsabilidad penal? Yo digo que es civil en cuestión de reparación del daño, no penal, tal cual. Ok, pero y la pérdida de la vida, el Código Penal establece que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona, y se le privó de la vida a una persona. Por omisión o por negligencia, como guste y mande, pero se le privó de la vida. Negligente, o por omisión o por acción o como gusten, pero se le privó de la vida. Es homicidio, aquí en China.
Entonces, ¿qué procede, abogados? Pues creo que Comisión Federal de Electricidad tiene un lema, ¿no? También de que es una empresa socialmente responsable, y pues no es así. Si comete ese tipo de acciones, pues no es 100% responsable, como dice ahí. Ok, el eslogan y el galardón de una empresa socialmente responsable se refiere a sus prácticas, en este caso, pudiéramos decir, prácticas comerciales, como un prestador de servicios. Pues según es una empresa socialmente responsable, es la que apuesta por implementar una serie de medidas orientadas a lograr un impacto positivo en la gente y en el medio ambiente a través del entorno que operan. Y pues si tiene esas malas acciones, pues el impacto positivo en la gente no creo que lo tenga. No, pero tampoco no hay la manera de vincularlo legalmente, ¿o sí? Es simplemente un galardón, una estafeta, pero no hay una responsabilidad legal por entonces decir que no es una empresa socialmente responsable al realizar estas prácticas, y es una práctica de años que al día siguiente, después de la fecha de corte, si tú no pagaste tu factura, van y te cortan. Cuando, por ejemplo, la Profeco e incluso el propio contrato de servicios, contrato, ¿cómo viene en bueno, se menciona ahí, hago mención del nombre del contrato que celebramos nosotros con la Comisión Federal de Electricidad, contrato de... ¿Es de interconexión, Oli? No, el de interconexión es diferente, ¿sí? Vamos a ver, aquí está, caso hipotético. Se me fue el nombre de este tipo de contrato. ¿Servicios básicos? ¿Perdón? ¿No es el de servicios básicos? Nolic. Vamos a ver, y aquí tengo ya estoy abriendo el archivo, ok, muy bien. Dice, ahora bien, ante el corte de electricidad, Luis perdió la vida, por lo que las interrogantes son las siguientes. ¿Hay algún delito que persigue? ¿Cuál es? ¿Y en dónde se encuentra el sustento legal? ¿Quién es el responsable del probable delito? Y si es que existe, ¿cuál es el fundamento de la respuesta ante el presente caso hipotético? ¿Existe la violación de alguna de las cláusulas del contrato para clientes de tarifa doméstica? Sí, clientes de tarifa doméstica. Entonces, en el contrato se establecen, obviamente, como en cualquier contrato mercantil o civil, derechos y obligaciones. E incluso la Profeco, la ley de la Profeco, se establece que hay un periodo o término de gracia para con el cliente, que las empresas o cualquier prestador o productor, prestador de servicios o productor, le da a sus clientes, una vez de que ha llegado la fecha de corte o la fecha de pago de este producto, se le da de todos modos un periodo de gracia para que éste pueda pagar y ponerse al corriente. Sin embargo, pues ahí estamos ya en el primer supuesto. Sí, si hay una violación del contrato, habría que ver cuál es la cláusula o en qué numeral, fracción, inciso, apartado, etcétera, se encuentra esa cláusula en el contrato, porque debe de venir y viene, de hecho. Si ustedes buscan en la página de la Comisión Federal de Electricidad, encontrarán precisamente, hay un nuevo formato del contrato, el contrato para clientes de tarifa doméstica. E incluso se establecen ahí cuáles son las tarifas de la tarifa doméstica, e incluso con el tipo de corriente, 110 o 220. Pregunta, ¿alguien de ustedes sabe cuánto es lo que se consume, cuál es, perdón, más bien, el costo de una hora, kilowatts hora de tarifa doméstica aquí en Nuevo León en temporada de verano? ¿Saben si esta tarifa doméstica de 110 varía dependiendo la temporada, la estación del año? Varía según el tipo de contrato que se tenga con CFE, ¿no? Si es de
¿cómo se llama? Media tensión, alta tensión, baja tensión. Según yo es como 80 centavos por kilowatt en baja tensión. Ok. Muy bien. Baja tensión es 110 o 220, Lick. Me parece que 110 y 220 son baja tensión. O sea, depende más de la cantidad de kilowatts que se suministren. Es correcto. De baja tensión es generalmente la doméstica, que es estos dos tipos de corriente que son las más comunes, 110 y 220. La de alta tensión generalmente la podemos encontrar para locales, comerciales, ¿sí? Obviamente la cantidad de energía que consume, como les decía en la clase pasada, una tiendita de abarrotes, la tiendita de abarrotes de la esquina en la colonia donde nosotros vivimos, y la cantidad de energía que consume una tienda, Bodega Aurrerá, Walmart, Soriana, H-E-B, etcétera, pues obviamente es mucho mayor, ¿no? El local es mucho más grande y obviamente la cantidad de aparatos electrónicos o de enfriadores o aparatos eléctricos que cuentan pues son más, ¿no? Para muchos de este tipo de negocios, de tienditas de abarrotes, obviamente, al final del periodo es tenerle miedo a que llegue este recibo porque el costo en el servicio es muy alto a comparación de los negocios más grandes que tienen una atención alta y que el costo, pues, en proporción a lo mejor con las ventas que ellos tienen, pues sí les permite poder pagar esos recibos. Y a lo mejor no significa tanto temor como una persona común y corriente que tenga a lo mejor por ahí una tiendita de abarrotes, ¿no? ¿Qué más? Dice, ¿existe la violación de alguna de las cláusulas del contrato para clientes de tarifa doméstica? Y de ser así, ¿cuál es? Del relato anteriormente expuesto, ¿quién comete la primera violación al contrato de tarifa doméstica y cuál es dicha violación? Pues bueno, por parte de la comisión, el corte anticipado a el corte del servicio, del suministro, ¿no? Desencadenando, pues aquí la muerte del caso hipotético de Luis. Bueno, quienes no lo hayan investigado y de todos modos no se le dio contestación a algunas preguntas que hice, obviamente para que terminen de investigar, porque a quién se le finca precisamente la responsabilidad en materia penal y de la pérdida de la vida de una persona, ¿sí? Chequen sobre la responsabilidad penal, a quién recaería, ¿sí? Y si existe o no existe la probable comisión de algún delito, ¿ok? Les voy a dar oportunidad para que entreguen esta actividad el día de mañana, ¿sí? Ahorita de una vez, déjenme y voy a actualizar aquí la fecha de entrega. Hoy es jueves 11, para mañana viernes, fecha de vencimiento. Sí, me era importante que al menos hacer el debate y hacer la explicación del mismo ejercicio. La fecha de entrega va a ser para el día de mañana a las 16 horas, muchachos. ¿Sí? Ahorita ya les va a aparecer por ahí en Teams la actualización de esta actividad para que quienes no la entregaron puedan, por favor, entregarla porque veo que sí fue muy poquita gente. 3. Sí, fue, pues bueno, no, ni tanta, fue más o menos. Pero bueno, para que puedan, por favor, ahí ponerse al corriente. Ahora, retomando el tema del derecho humano a la energía eléctrica, les mencionaba de esta corriente latinoamericana, de los llamados DESCA, llega aquí a México a principios de los años 2000, y si bien es cierto, la Constitución mexicana no establece este derecho fundamental al que tenemos acceso las personas, sin embargo, sí hay distintos criterios jurisprudenciales. En efecto, aquí el Estado actúa, el Estado actual, perdón, mexicano, ha desarrollado pues cierto nivel científico tecnológico para poder satisfacer precisamente estas cuestiones materiales y inmateriales, y se encuentra precisamente estrechamente ligado a el de la energía eléctrica, este recurso energético, la cual pues es usada prácticamente en todos los ámbitos de la vida del ser humano.
les mencionaba un ejemplo, el de esta clase, el de la prensa, no se diga, la información, derecho mercantil, etcétera. Desafortunadamente, contrario a garantizar el acceso de este recurso natural, por encima de cualquier contribución recientemente en algunas ciudades del sur del país, pues vemos que la Comisión Federal de Electricidad comenzó una campaña precisamente para cambiar los medidores del consumo de energía eléctrica para los usuarios, instalando medidores denominados de autogestión, que regulan aquí el suministro de energía mediante el prepago de tarjetas. No sé si ustedes las han visto o las conocen, los cuales pues están aquí programados para cortar el servicio eléctrico en cualquier momento mediante el agote del saldo que tenga por ahí esta tarjeta de prepago. Estas medidas, por ejemplo, son totalmente reprochables e indignantes. No es posible que por falta del recurso económico las personas se vean aquí limitadas a este recurso energético a la falta del suministro, e incluso que puedan pues, perder la poca comida que tengan ellos en su refrigerador, o incluso la pérdida de medicamentos, que sabemos que muchas personas que en este país tenemos el problema del sobrepeso, la diabetes, muchas personas tienen que consumir insulina y que este medicamento tiene que estar en estricta refrigeración. Entonces, sí representa también un atentado contra la salud, ¿sí? Ahora, el servicio eléctrico no puede continuar con viéndose más bien como una mercancía, y aquí se debe de cambiar su percepción mediante una radical reforma constitucional y obviamente que va conforme a las necesidades humanas dentro de la sociedad que tiene un constante cambio y crecimiento. Debe considerarse también como un derecho humano y asociado a las condiciones propias del hombre y de esta evolución en cuanto a su uso, a su beneficio, a los impactos en otras actividades. A la luz del derecho internacional y la concepción y tratándose de este recurso energético, sí es importante también, muchachos, ver lo que cortes como la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Europea de Derechos Humanos, pues ya han tratado el tema bastante y muy amplio, porque ya han fijado criterios, posturas e incluso ya lo han aterrizado en el texto constitucional, de tal manera que México y muchos otros países latinoamericanos sí nos quedamos años luz atrás, ¿no? Los distintos acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos que les mencionaba ahorita, por ejemplo, de los que México es parte, el Pacto de San José, se me fue, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por mencionar algunos. En este sentido, diversos juristas, por ejemplo, tratadistas, autores en materia de derechos humanos, pues coinciden en que a la luz de esta cultura y de esta transformación del derecho humano, al que se le van agregando cada vez más elementos de mayor importancia, pues sí es importante ya tenerlo precisamente en el texto constitucional, el acceso a la energía eléctrica. Y ya no verlo como una condición solamente social al que deben de acceder las personas en igualdad rango de importancia, como el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación. Así, al poder, obviamente, revisar el marco constitucional internacional en materia de derechos humanos, encontramos instrumentos, por ejemplo, el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de su comité de expertos que revisan los compromisos de los gobiernos para poder respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, que se han establecido los beneficios del derecho a una vivienda digna, adecuada, pues derivan precisamente en el acceso a el recurso energético, ¿no? A la calefacción, al alumbrado, y que van de la mano también
con el del el agua potable, el acceso al líquido vital. Si no tenemos energía eléctrica, pues obviamente el sistema de bombeo para que pudiéramos contar con el agua potable que sale del grifo de nuestras casas hoy en día, pues no pudiera ser posible, ¿no? La Convención sobre la eliminación de toda de forma de discriminación hacia la mujer o contra la mujer también precisamente hace mención, hay un apartado sobre el poder gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, de los servicios sanitarios y la electricidad. Ahí sí menciona específicamente el de la electricidad. La declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad. Aquí esta declaración de las Naciones Unidas proclama que en todos los estados adoptan medidas con el objetivo de garantizar que los logros de la ciencia, la tecnología sirvan obviamente para satisfacer estas necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población. Los estados deben obviamente adoptar estas medidas tendientes a extender a todos los extractos de la población sus beneficios y obviamente el acceso a esta tecnología de la que pues gozamos hoy en día prácticamente todo el orbe, ¿no? Esos son algunos de los, por mencionar algunos de los instrumentos internacionales de los que México, por ejemplo, es parte y ha suscrito y ha rectificado. En Teams les compartí una serie de materiales del tema, en la cual, por ejemplo, por ahí se menciona criterios, es una serie de diapositivas de la República de Argentina, cuando se estaba tratando el tema, o se estaba debatiendo el tema para elevarlo a rango constitucional en aquel país. Y que me parece que son diapositivas del año 2015, por ahí creo, o 2019. Ya Argentina goza de este precepto en su texto constitucional. Y por ahí en esa serie de diapositivas que les compartí, por ahí vienen estos criterios que son parte de la Corte Interamericana y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Déjenme y se los comparto para que lo vean ustedes también. Muy bien, aquí está. Es del 2021, perdón. Estas jornadas de derecho a la energía que fueron llevadas a cabo por la Universidad Católica de Chile, la Universidad Pontificia Católica de Chile. Y dejen, aquí está. Vamos a ver si lo pueden ver, por favor. Me indican. Muy bien.
Ok, aquí tengo la European Court of Human Rights. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisamente hace mención de estos conflictos ambientales que solicitan los generadores de energía eólica y su interferencia en el ámbito del derecho al respeto del domicilio. Aquí en esta sentencia de la jurisprudencia de Estrasburgo, menciona el tribunal, subraya que el funcionamiento del molino de viento satisface el interés general al construir una fuente de energía limpia que contribuye al desarrollo sostenible de los recursos naturales. Subraya que el molino de viento es apto para producir suficiente energía para proporcionar calefacción a unos 40 o 50 hogares durante un año, lo que beneficia al medio ambiente y a la sociedad. En relación con los intereses de la sociedad en su conjunto, el tribunal reitera que la energía eólica beneficia al medio ambiente y a la sociedad. Además, el tribunal otorga importancia a la diligencia de la administración al imponer ciertas restricciones temporales en el funcionamiento de los molinos. Por ello, el tribunal observa que la interferencia alegada es proporcionada a los fines perseguidos y, por consiguiente, inadmitirá la demanda. También en relación con el artículo 1 del protocolo adicional número 1 de la jurisprudencia de Estrasburgo. Bueno, aquí tengo este otro criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido esta sentencia de la Corte que dice el acceso a la energía eléctrica es fundamental para la garantía de los derechos humanos. Así, la observancia general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales reconoce que la disponibilidad de energía eléctrica para la cocina y el alumbrado se encuentra entre los requerimientos para una vivienda digna. Los estados que deban adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de la vivienda incluya el de la energía eléctrica son soportables por las personas y consumidores con los niveles de ingresos. Igualmente, el suministro de la energía eléctrica debe ser de carácter ininterrumpido. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 25 de mayo del 2007. Es el caso Masacres del Río Negro contra Guatemala. Bueno, ok. Entonces, ¿dudas al respecto, muchachos? No, Lick. Ok, vamos a dejarle entonces aquí. Ya les di ahí la oportunidad, les extendí el horario para que puedan entregar esta actividad del caso hipotético para el día de mañana. Chequen la hora, por favor. Importante, abogados, vivimos con los tiempos de momento a momento, igual que en materia penal. Entonces, esto es como si fuera el tribunal virtual. Si no entregamos nuestras diligencias, nuestras promociones, y en este caso la tarea que equivale igual a una promoción, pues se nos va a tener como no presentada. Hay que asegúrense bien que se cargue su actividad antes de la hora de vencimiento, no dejen las cosas a la mera hora, ¿ok? Si no existe ninguna otra duda o punto a tratar, le dejamos aquí, continuamos la siguiente clase, muchachos. Que tengan buena noche. Gracias, Igualmente, Lick, igualmente. Gracias, hasta luego.